El pastor David Silva, del Centro Bíblico de Nueva Jersey, Casa del Alfarero, presenta desde la sede principal en Morristown, Nueva Jersey, su programa Vida Abundante. Un mensaje de restauración, transformación y edificación. Y ahora con nosotros, nuestro pastor David Silva. Y al ver las multitudes, tuviste compasión, porque dispersas estaban. Abra su Biblia en Romanos 12 y también en 2 de Corintios capítulo 10. Romanos 12 y luego 2 de Corintios capítulo 10. Como iglesia, diga conmigo, como iglesia, todos juntos, Long Branch, todos los campus. Estamos desde el verano en un movimiento transicional para convertirnos en una iglesia transformada para transformar. Y estamos haciendo movimientos a nivel personal y a nivel colectivo con nuestro accionar de no ser o de dejar de ser una iglesia de consumir para ser una iglesia que es comunidad. Diga conmigo, comunidad. No es que yo vengo aquí, yo me siento, no me mire, no me toque, no me hable, yo solo quiero cantar y que me dé una buena palabra y eso es no, eso no es iglesia. Eso no es iglesia. Y yo sigo la palabra de Dios en todas las cosas y yo no voy a trabajar con un grupo que no es iglesia. Pero aquí somos iglesia, somos una comunidad, nos amamos y nos une el amor a Cristo. Y lo amamos porque Él nos amó y lo que hizo. Y nos une la misión que Él nos dio. Dile a tu vecino, nos une la misión que Él nos dio. Estamos haciendo un movimiento y es de verdad adoptar la identidad de CBNJ, Casa del Alfarero. A ver, todos los que son miembros digan, yo soy Centro Bíblico Casa del Alfarero. Y aunque tenemos una identidad global como Iglesia de Cristo, tomamos nuestra identidad de CBNJ. Estamos haciendo el movimiento de estar encerrados o enclaustrados, porque la iglesia no está para estar encerrada ni el creyente para guardarse todo lo que tiene, sino para compartir, para dar. Usted ve cómo está el mundo y cómo está su entorno. Hay mucha necesidad y si nosotros no lo hacemos, nadie más lo va a hacer. Tenemos que predicar el evangelio. Estamos en esos movimientos. Hay 2 movimientos más que estamos haciendo y es que vendrán ahora pronto. Y el último movimiento, que es el general de todo, es que nosotros dejamos de ser lo que hemos sido hasta hoy y nos convertiremos en mejor iglesia. Nos reinventamos como iglesia. Nos reinventamos como iglesia. Amén. ¿Cómo? Como la que Cristo quiso. Y lo segundo que debemos, si no ¿lo dejaron de hablar? ¿O lo están hablando? Lo de los movimientos. Líderes se quedaron como perplejos. Padre, bendícelos a cada uno. Sí está esa conversación cuando hablan de estos movimientos. Ok, ya eso me dice lo que pasa. Bueno, entonces hay que retomar esa conversación. Y cuando usted no oiga que su líder está hablando, diga, hey líder, ¿cuáles son los movimientos que nos dijo el apóstol? Diga, estamos en reinvención, estamos reinventando la iglesia. Y lo segundo es, siempre en esta época hablamos de terminar fuerte. Y hay 7 áreas de la vida, hay materiales en la iglesia para que usted haga un proyecto de vida, examine cada área de su vida y se proyecte. Y hoy el mensaje no es específico sobre ninguna de las 2 cosas, pero afecta a las 2 cosas. Afecta que como cristianos nos reinventemos, como iglesia nos reinventemos y seamos la iglesia que Cristo quiere que seamos, pero también nosotros a nivel personal podamos avanzar. Amén. Porque un miembro saludable hace que el cuerpo esté saludable. Amén. Gloria a Dios. Entonces retomen esas conversaciones esta semana. Padre, gracias por tu palabra, la que viene ahora. Bendícenos con la palabra. Haz todo lo que tú has propuesto hacer en cada uno y en todos juntos con esta palabra. En el nombre de Jesús, amén. Romanos 12:2. Usted la tiene abierto en su Biblia. En la pantalla va a salir la Nueva Biblia de las Américas, una traducción muy buena y muy precisa. Dice, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente
para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Qué palabra tan poderosa. En la Reina Valera dice, no se conformen a este siglo. Aquí dicen, y ese conformen es no se adapten a este mundo. Y en vez de eso, ¿qué debemos hacer? Transformarnos. ¿Y cómo nos transformamos? Mediante la renovación, diga, de mi mente. Diga, renovación de mi mente. Y eso hace que nosotros podamos verificar en la Reina Valera, como dice, para que ustedes comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Comprueben. Se lo explico de una vez, porque eso es importante. Supongamos que usted es un negociante de piezas de arte, pero no cualquier arte, arte famoso, y que yo soy un experto en arte. Y a usted le vendieron una pieza de arte barata por $100 en un garage sale. Y de pronto usted comenzó a ver que era especial, que no era algo ordinario. Y dijo, el apóstol es un experto en arte. Le voy a llevar esto para que él me diga si esto es una pieza común y corriente o es una pieza valiosa. Entonces yo tomo esa pieza y me quedo con ella. Le digo, vete porque esto toma tiempo. Y le comienzo a hacer todos los análisis y todos los estudios para luego descubrir después de unas semanas y llamarte y decirte, ven. Y tú vienes y yo te digo, esta pieza es una pieza muy valiosa y fue elaborada por fulano de tal fecha, y esta pieza puede valer hasta $1.000.000. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Yo lo que hice fue verificar que esa pieza no era una pieza ordinaria, sino que era una pieza verdadera. Y cuando dice verifiquen la buena voluntad de Dios, es una traducción muy buena. Porque cuando tú tienes un problema o una situación, te van a presentar esta opción y esta opción. Y tú tienes que verificar cuál es la palabra de Dios, la voluntad de Dios para esa situación específica. Y no te dejas meter cuento con algo que no es la voluntad de Dios o que no es conforme a la promesa de Dios para tu vida. Porque a veces sucede un problema y te dicen, no, ya eso quedó así. ¿De verdad? ¿Qué dice Dios? Examinemos qué dice Dios, porque Dios dice algo específico acerca de eso y al final no terminarás mal, sino que terminarás bien. Dice, y yo la tengo nueva versión internacional, Segunda de Corintios capítulo 10 versículos 4 y 5. Segunda de Corintios 10. Dice, las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar, diga conmigo, fortalezas, como una ciudad amurallada, y hay que derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo, lea conmigo, llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Recuerde, yo le hablé de verificar la voluntad de Dios para cada cosa en la vida. Y para eso se necesita una mente renovada. Pero aquí en lo segundo nos dice que hay una lucha en nuestra mente. Y que nosotros tenemos armas espirituales para destruir argumentos, y los argumentos son pensamientos y creencias. ¿Usted sabe cuántos cristianos tienen creencias que uno dice, wow? Esta mañana alguien, Dios bendijo aquí con la administración. Esos argumentos son altiveces porque son basados en que yo lo creo así y yo no creo lo que el apóstol dijo. Pero yo no lo dije, lo leí de la Biblia, hermano. Díselo directo a Dios, dile, yo no creo eso, Dios, aunque tú lo hayas dicho en tu palabra. Entonces dice que destruimos argumentos y altiveces que se levantan contra el conocimiento de Dios. Necesitamos aprender a conocer a Dios en cada área de nuestra vida. Dios en el matrimonio, Dios en la soltería, Dios en la economía, Dios en la salud. Y a veces algunos cristianos están llevando palo innecesariamente porque ellos tienen argumentos y altiveces que se han levantado contra el conocimiento de Dios en esas áreas donde están llevando palo. Y dice que debemos llevar a Cristo todo pensamiento cautivo a Cristo, someterlo a la obediencia de Cristo. Mi tema en el día de hoy: mente renovada, vida victoriosa.
Puede sentarse. Mente renovada, vida. ¿Cuántos quieren vida victoriosa? Amén. ¿Cuántos quieren esa vida victoriosa? Gloria al Señor. Ya le hablé acerca de estamos terminando fuertes en todas las áreas de nuestra vida y nos estamos reinventando como iglesia. Amén. Diga conmigo, mente renovada. Le voy a decir 3 cosas acerca de mente renovada, vida victoriosa. La mente renovada. Para Dios, la mente de sus hijos y la mente del ser humano es muy importante. Desde el Antiguo Testamento Dios comienza a hablar de cómo la mente es importante, porque lo que hay en la mente es lo que dirige nuestra vida. Y en el libro de Proverbios dice, como alguien piensa en su corazón, así es el tal. Lo que tú piensas es lo que tú eres. Se supone que en Cristo nosotros tenemos que estar creciendo y renovando nuestra mente para que ya no vivamos conforme a las herencias de nuestros antepasados, porque nacemos con la música por dentro, y para que no vivamos conforme a los conceptos del mundo, sino conforme a los conceptos de Dios. Tú quieres una vida feliz, más vale que el matrimonio lo manejes como dice la Biblia y no como dice el mundo. Yo no sé si estamos aquí en esta mañana. Tú quieres una economía en la cual no tienes necesidad, más vale que la manejes como dice Dios en su palabra y no como tú crees que debe ser. Tú quieres salud, maneja como dice la palabra. Tú quieres buenas relaciones interpersonales. Es más, hay tanto consejo en la Biblia que aún hay consejo para los gobernantes, para cualquier cosa. Entonces tú tienes que renovar tu mente con los preceptos de la Biblia, de la palabra de Dios, en vez de mantenerte en tus conceptos errados, aprendidos o heredados. De lo contrario no tendrá. Por eso la mente es importante. Si no fuera importante, Dios no diría que vale la pena renovarla. Y Dios valora la mente. Dios valora el intelecto nuestro, el de los humanos. Lo valora tanto que Cristo pasó por un sufrimiento y un dolor extraordinario para proteger la mente, sabiendo que cuando la mente del ser humano no está renovada, es hostil contra Dios. Que la mente no renovada está en guerra contra Dios. Pastor, ¿dónde dice eso? Usted ha leído el libro de Romanos capítulo 8. En Romanos 8 dice que aquellos que mantienen su pensamiento en las cosas de la carne están en contra de Dios. A ver, ¿dónde están los que leen la Biblia? ¿Dónde están los que leen la Biblia? Entonces dice que el que se mantiene en los pensamientos de la carne, dice que está en contra de Dios, está luchando contra Dios, es un enemigo de Dios. Entonces una mente no renovada es hostil contra Dios y está en guerra contra Dios. Y por eso el Señor quiere que nosotros estemos continuamente renovando nuestra mente, porque la mente debe convertirse en un instrumento a través del cual nosotros podemos oír lo que Él está diciendo. Una mente no renovada no oye lo que Dios está diciendo. Puede oír palabras de la Biblia, puede leer palabras de la Biblia, pero una mente no renovada no oye lo que Dios está diciendo. Cuando tú oyes lo que Dios está diciendo, algo bueno sucede en tu vida. Oh, gloria al Señor. Y el enemigo no quiere que tú oigas lo que Dios está diciendo. Una mente renovada hace lo que ve hacer al Padre. Oh, yo no quería predicar, yo quería solo enseñar, pero me va a tocar predicar. Gloria a Dios. Jesucristo era ser humano y Él decía, hacía las buenas obras y decía, yo hago lo que veo hacer al Padre. Pero me temo que una mente no renovada no ve lo que el Padre está haciendo. Ay, ¿para qué ayudan tantos niños? Ay, ¿para qué se meten en tantos compromisos? Porque tu mente no ha sido renovada. Bueno, la de ustedes sí, tu mente no ha sido, por allá en otro lugar, tu mente no ha sido renovada y por eso tú no puedes ver lo que el Padre está haciendo. El Padre quiere que el que no es salvo se salve, que el que está atado sea desatado, que el que está pasando por dificultad sea levantado. El Padre quiere que todos procedan al arrepentimiento y se salven y cambien sus vidas y se conviertan en elementos que pueden ayudar a otros. El Padre quiere lo mejor para ti, gloria a Dios. Pero una mente no renovada ni oye ni ve lo que Dios está haciendo. Solamente ve los problemas, solamente ve cómo está de malo el mundo, solamente ve los defectos, solamente ve, ay, ahora el pastor no usa corbata. No, hermano, no se fije en eso. Entonces, una mente no renovada
no puede manifestar la voluntad de Dios. Hello. Ahora, ¿cómo es que se renueva la mente? Una mente no se renueva a no ser que esté cedida a Dios. Se lo voy a decir en inglés para los que manejan el inglés mejor. Dice cedida, ¿qué es eso? Diga conmigo, imaginación cedida a Dios. Yielded imagination. Una imaginación cedida a Dios. Pon atención a esto. ¿Qué clases de imaginaciones te vienen por ahí de vez en cuando que tú no quisieras que salieran en esa pantalla? Diga conmigo, yielded imagination. Imaginación cedida a Dios. Porque cuando tu imaginación no ha sido cedida a Dios, hay un montón de cuadros que aparecen en tu mente que no son muy buenos, que son pecaminosos, que son sucios, que son incrédulos. Quizás no es nada sucio, pero es incrédulo. Y la incredulidad es pecado. Entonces, para poder tener una mente renovada, hay que cederle la imaginación al Señor. Si alguien me ha puesto atención cuando he dirigido oración, no hoy no lo hice, pero a veces lo hago, y digo, comienza a mirarte que el Señor Jesús te ha tomado de la mano. Estoy usando ahí, cediendo la imaginación para imaginarme lo que dice la escritura en el libro de Isaías, donde dice, yo soy tu Dios que te sustento por mi mano diestra, yo soy tu Dios que te bendigo y te tomo de mi mano derecha. Entonces allí yo cedo mi imaginación a Dios y comienzo a imaginarme que el Señor me ha tomado de la mano y que aunque la situación está difícil, Él me está guiando. En vez de estar imaginando cosas que no sirven para nada, estoy imaginándome lo que la palabra de Dios dice. He cedido mi imaginación al Señor, he cedido mi imaginación al Espíritu Santo. I have yielded my imagination to the Lord and His Word. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Diga conmigo, imaginación cedida. Tienes que ceder, porque cuando la imaginación ha sido cedida a Dios, esa imaginación es santificada. Una imaginación cedida a Dios es santificada. Gloria a Dios. Y una imaginación santificada queda en la posición de poder oír lo que Dios dice y ver lo que Dios está haciendo. Una imaginación que no ha sido cedida a Dios no puede ni oír ni ver lo que Dios está haciendo. Y allí hay incredulidad, porque estamos hablando de la mente renovada y la fe. ¿Quiere que le diga algo? La fe no está en la mente. Con el corazón se cree para salvación. La fe no está en la mente, pero la mente renovada es necesaria para que haya fe. Y la fe solamente fluye a través de una mente renovada. Es como que alguien construye una casa. Me voy a meter aquí en un terreno que alguno me va a criticar. Y en esa casa hay que elaborar todo nuevo, la electricidad y todas las demás cosas, incluyendo la plomería. Para que esa casa tenga agua, yo debo conectar la casa al main pipe that comes from the street, al tubo que provee el agua desde la calle por la municipalidad. Cuando conecto un tubo de entrada a la casa y luego hago toda la plomería, me van a llamar la atención aquí los profesionales, entonces ese tubo se convierte en el contexto a través del cual fluye el agua. Una mente renovada es el contexto a través del cual fluye la fe, que está en el corazón. Porque Dios ya te la dio, pero ahora se necesita una mente renovada para que esa fe fluya. Y que cuando hay cosas que necesitan la fe, tú puedas entonces dejar que la fe que hay en el corazón conforme a la palabra fluya en tus pensamientos, y luego en tus palabras, y luego en tus actitudes, y luego en tus acciones. Gloria al Señor. 3 CDs to go. Dele gloria a Dios. No quería decir esto, pero lo voy a decir, porque a mí no me gusta decir cosas que de pronto la gente se va confundida.
Una imaginación cedida a Dios hace que nuestra mente sea santificada, una imaginación santificada, y se posiciona para oír y ver a Dios. Pero también sabe para qué es posicionada: para sueños y visiones de Dios. El que no tiene una mente renovada tiene sueños por comer exceso de pizza, tiene sueños por exceso de tortilla y frijol, y cree que son de Dios, pero no son de Dios, porque a no ser que tu mente esté renovada, a no ser que tu imaginación haya sido cedida a Dios, no van a fluir cosas de Dios en esa mente y en ese sueño o en esas visiones. Porque no todo lo que soñamos vino de Dios, igual que no todo lo que pensamos vino de Dios. No toda visión que tenemos vino de Dios. Mira la importancia, la mente renovada y la fe. Entonces el objetivo del Señor es una mente renovada cada día de nuestra vida, continuamente. ¿Para qué? Para que nosotros lo oigamos a Él, para que nosotros hablemos como Él habla, actuemos como Él actúa. Gloria al Señor. Por supuesto, cada uno en su expresión personal, porque cada uno tiene una expresión personal. Hello. Pero estamos actuando no en línea al mundo, no en línea a el error nuestro de la carne o de lo que sea, sino en línea a como Dios ha diseñado. La mente renovada entonces se convierte en un contexto para la fe. Cuando tú no vives por un principio de la palabra de Dios en un aspecto de tu vida, tú no tienes fe en ese principio, y tú no tienes fe en lo que Dios dice para ese principio, y tú no tienes fe de que Dios obrará bien en esa área de tu vida a través de ese principio. Porque la palabra que tú no vives, tú no la crees. El hecho de que te la sepas aquí en la cabeza y diga, oh sí, yo me la sé, bla, 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 Romanos, pero si te la sabes aquí en la cabeza y yo la creo, si no la vives, no la crees. Palabra que no vives, no la crees. Y la incredulidad es pecado. Y para eso necesito renovar mi mente. Gloria al Señor. Diga conmigo: con el corazón se cree para salvación. Porque la fe sale del corazón, pero si no tiene una mente renovada, una imaginación cedida, no va a fluir. Entonces aquí viene algo lindo. Creo que ahí en el primero fue donde les dije de Mateo capítulo 8. Excelente, entonces voy bien. Pensé que no iba bien. Vamos a mirar por un momento en Mateo capítulo 8. Vaya en su Biblia. Mateo capítulo 8. Y ahí termino el primer punto. A ver hasta dónde alcanzamos. No le garantizo que le dé los 3 puntos. Gracias por el entusiasmo. No sé quién dijo así, pero bueno, gloria a Dios, que aprecian la palabra, la valoran, la agradecen. En Mateo capítulo 8, versículo 5 dice: al entrar Jesús en Capernaum, se acercó un centurión y le suplicó: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y sufriendo mucho. Y Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió: Señor, no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló, se admiró. He was amazed. Y dijo a los que le seguían: en verdad les digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Y les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: vete, y así como has creído te sea hecho. Y el criado, fue sanado en esa misma hora. El criado fue sanado
en esa misma hora. Pastor, ¿qué tiene que ver con la mente renovada? Recuerde que estamos en el primer punto, la mente renovada y la fe. Este centurión no había nacido, no era judío. Es decir, que él no había sido criado en la enseñanza del Torá, en la enseñanza del Dios creador del cielo y la tierra, en la enseñanza de las profecías de que un día vendría un Mesías. Él no había sido enseñado en nada de eso. Pero él había estado siguiendo seguramente las enseñanzas de Jesús y lo que Jesús estaba haciendo. Y cuando él viene, entonces encontramos algo maravilloso en este centurión. ¿Qué encontramos en este centurión? Este centurión tenía un entendimiento de los caminos de Dios que ni siquiera los religiosos de su época lo tenían. Tenía un entendimiento de los caminos de Dios. Su mente había sido renovada y él entendía cómo es que Dios opera. Además, este centurión tenía un entendimiento, y cuando hablamos de entendimiento, hablamos de la mente, de la naturaleza del reino de Dios. Toca al que está al lado y ponle atención a esto. Porque no simplemente es, oh, qué gran fe, pero esa fe fluyó a través de una mente renovada. Él entendía los caminos de Dios. Él sabía cómo es que Dios, God's ways, la manera como Dios opera. Y él entendía también el funcionamiento del reino de Dios, porque a veces nosotros queremos las bendiciones de Dios y del reino teniendo una mentalidad del mundo. Me quedo aquí, por una así es. A veces queremos las bendiciones del reino de Dios con una mentalidad del reino del mundo. Queremos los beneficios de Dios, pero con una mentalidad natural, humana. Tú no puedes obtener las bendiciones de Dios si tú no renuevas tu mente. Porque cuando tengas un problema, una situación o una decisión que tomar, o te enfrentes a una tentación, el pensamiento te va, todo el mundo lo hace, no va a pasar nada. Sí, solo una vez. Además, el pastor siempre nos lidera en confesión, pues ahí me confieso. Pues ya estás mal. Este centurión, wow, admiró a Jesús. El centurión entendió los caminos de Dios, la naturaleza del reino. Porque sabemos, para que Jesús respondiera tan impresionado por el entendimiento de él, que lo llamó una gran fe. Diga conmigo, la mente renovada y la fe. Ese hombre tiene una mente renovada. Ese hombre sabe cómo es que Dios opera. Ese hombre entiende cómo es que funciona el reino de Dios. Qué fe tan grande. No he visto una fe tan grande en todo Israel. Con todos los doctores de la ley que hay, con todos los maestros, con toda la enseñanza, no he visto una fe tan grande. Porque el asunto no es saberlo todo. El asunto es tener una mente renovada y que cede a lo que aprendes de la palabra de Dios. Porque te puedes llenar de palabra domingo tras domingo y viernes tras viernes, aleluya, estudio tras estudio y discipulado, pero tu mente sigue lo mismo allí. Te dice, qué bonita enseñanza. Oh, sí, me pareció bien. Oh, esto, pues en esto sí, pero en esto no estoy de acuerdo. Pero cuando tú cedes a Dios, mire, hermano, el orgullo, la arrogancia no comienzan con actitud y acción. El orgullo y la arrogancia comienzan en nuestra mente. Cuando alguien se mantiene duro en una posición acerca de algo que Dios dice, esa persona es arrogante en la mente, porque el orgullo y la arrogancia están en la mente. Yo no creo en eso. Allá en esa iglesia practican eso y yo no lo creo. Aunque el pastor lo leyó, aunque la Biblia lo dice, yo no lo creo. Claro que no dices así. Tú no dices que está en la Biblia, pero tú estás dando cosas contra el aguijón. ¿Por qué? Porque tu arrogancia te dice que es según tu tradición, que es según tu pensamiento, que es según la manera en que tú crees que está bien, aunque esté cerrado. Y tu arrogancia no te deja humillarte y decir, Señor, aquí en tu palabra tú dices esto y yo no creo así. Ayúdame a creer, renueva mi mente, Señor. Yo quiero ceder mi mente ahora a esta palabra. El que cede su mente a una palabra de Dios, ese es el que cambia, y el que cambia es el que crece, y el
el que crece le prospera el alma, y al que le prospera el alma, prospera en todas las cosas. Entonces necesitamos humillarnos en la mente, porque humillarse no es poner la cabeza abajo, porque si puedes poner la cabeza agachada, pero tienes una arrogancia en la mente que dices, sí, de todas maneras hoy el pastor habló algo que yo no creo. I don't care if you don't believe it, porque de todas maneras es una verdad de Dios y te está afectando y te seguirá afectando. Pero lo que sí me importa es edificarte para que tú crezcas, porque mi responsabilidad es que tú crezcas, que tú seas transformado, que tu vida cada día sea mejor. Gloria al Señor. Eso requiere fe, y para que la fe fluya tiene que haber una mente renovada, una imaginación cedida. Es como el que dice, ¿cómo es eso? Que hay que dar para tener más. Según mi razonamiento, cuando yo doy, queda un espacio vacío, no es que tengo más. Pero el que tiene la mente cedida, ese tiene la capacidad de imaginarse. Oh, la imaginación cedida, gloria a Dios. De imaginarse que al dar eso para la obra de Dios, que al dar eso para esos niños, que al dar eso, oh, su bolsillo se va a llenar, y que Dios lo va a llenar con más para que puedas dar más, para que tengas para ti, para que puedas dar más y para que puedas. Ese ha cedido su mente, gloria al Señor, porque ese no está atado a la idolatría de la avaricia, gloria al Señor, porque ese no se está imaginando que si da va a perder, que si da se va a quedar sin nada. Ese está pensando, cuando yo dé, yo voy a tener más, porque Dios lo dije, y tengo la capacidad de imaginarme de que voy a tener más, de que Dios me va a prosperar, de que Dios va a darme lo que necesito y aún más para suplir otras necesidades de otros. Alguien le está cambiando la mente en esta mañana. Oh, gloria a Dios. Qué bueno eso. Tengo que pasar al segundo punto. Tenía más ahí, pero dejémoslo ahí. Satanás persigue tu fe. Oh, yes. Y por eso él ataca tu mente. Por eso él te lanza dardos. Satanás persigue tu fe. Levante la mano todos los que conocen a Superman. Los demás, ¿conocen a Clark Kent? Ese es Superman. De pronto conocían a Clark Kent y no sabían que él era Superman. Superman era casi imparable. Solo había un elemento que lo podía derrotar. Él era vulnerable, que lo debilitaba y que en mucha cantidad lo destruía, y se llama kriptonita. Ahora sí me está poniendo atención. Kriptonita. Cuando Luthor, el enemigo de Superman, algunos no saben de eso. Descubrió que a Superman le afectaba la kriptonita, buscaba kriptonita y la ponían cerca de Superman, y Superman se debilitaba. Nada es más poderoso en la tierra que el Espíritu Santo fluyendo a través de la fe de un hijo o una hija de Dios. No hay nada más poderoso. No hay demonio que aguante. No hay nada más poderoso, es poder espiritual, que el Espíritu Santo fluyendo a través de la fe de un creyente, de un hijo o una hija de Dios, de un discípulo de Jesús. Pero el enemigo tiene un arma, tiene una kriptonita, y se llama la incredulidad. Y él va a bombardear nuestra mente con incredulidad. Hello. La incredulidad es el arma con la cual el enemigo debilita a los hijos y las hijas de Dios. Y en mucha cantidad los puede destruir, porque aún los puede sacar de la fe y de la salvación. Debemos entender que el enemigo usa el arma de la incredulidad para derrotarnos. ¿Y sabe cómo lo hace? Porque ahí está el versículo de 2 de Corintios 10:5. Lo hace a través de lanzar dardos de argumento que nos ponen a razonar, a pensar,
a poner supuestamente la lógica. Las cosas de Dios no tienen lógica humana. Pastor, ¿cómo así? Ponga atención a esto. En el libro de Hebreos dice: por la fe entendemos. Por la fe entendemos. ¿Por la fe qué? Que el mundo fue creado de la nada. No es por el razonamiento, es por la fe que entendemos que el mundo fue creado de la nada. El enemigo va a lanzar dardos de incredulidad. Dardos de incredulidad. Y este gran poder de la fe y de que el Espíritu Santo fluya a través de la fe de un creyente. Mire, si usted va a orar por un enfermo, si no tiene fe, no ore. Porque el Espíritu Santo va a obrar a través de un creyente que está lleno de fe. Y no es para que admires al creyente, es para que admires al Dios que hace el milagro, al Espíritu Santo que es el que obra. Ay, el pastor dijo una palabra, y cómo él sabía eso de mí. Yo no lo sabía, pero hay fe en mí de que cuando me paro aquí tú vas a ser bendecido, de que Dios te va a dar una palabra, de que Dios va a dar una palabra de ciencia, una palabra profética, una palabra que te va a sanar, una palabra que te va a liberar, una palabra que te va a dar sabiduría. Tengo la fe que cuando me paro aquí no pierdo el tiempo, sino que Dios va a obrar a través de lo que yo te dé, a través de la oración, a través de la palabra. Dios va a hacer algo. Así de que no hay nada más poderoso. Y ese poder está disponible. Diga conmigo: superpoder. Está disponible para los creyentes a través de la fe. Los discípulos de Jesús se enfrentaron a una situación en la cual un padre trajo un chico que estaba atormentado por un demonio que lo tiraba al piso y lo revolcaba y hasta lo hacía meter en el fuego, y lo trajo a los discípulos de Jesús y les dijo: hagan algo, sanen a mi hijo. Y dice la palabra que ellos no pudieron. El padre se lo trae a Jesús y le dice: mire, se lo llevé a tus discípulos y no pudieron. Y Jesús lo libera. Y luego ellos preguntan: ¿por qué nosotros no pudimos liberar al chico, sanarlo? Y Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto les digo que si tuvieses fe como un grano de mostaza, diréis a ese monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada les será imposible. Y nada les será imposible. Y nada les será imposible. Y nada. Pastor, entonces ¿por qué yo traté tal cosa y no me funcionó? Porque tu fe era más pequeña que la de un grano de mostaza. Porque tu mente no estaba renovada para que a través de tu mente fluyera lo que Dios ha dicho, para que creyeras, para que esa fe alcanzara esa bendición. Pero cuando tú te levantas, aleluya, con una mente cedida a Dios, con una imaginación cedida a Dios, y tú te rindes a la palabra y no a tu ego, no a tu razonamiento, sino que tú le crees a Dios, entonces tú vas a decirle al monte: pásate de aquí a allá. Y lo que digas, cuando lo dices con fe, creyendo que sucederá, sucederá. Y nada te será imposible. Gloria a Dios. No sé por qué situación está pasando, pero si tú te levantas hoy con la renovación de la mente y dejas que la fe del corazón fluya a través de esos pensamientos, de esa palabra, y entonces ahora comienzas a hablar, a creer y a tener una actitud de fe, quiero decirte que eso va a quedar atrás, que Dios hará lo que es imposible, porque lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Porque para los que creen, para los que, ¿dónde están los que creen? Para los que creen, todas las cosas les son posibles. Oh, hermano, tú viniste esta mañana aquí a recibir un booster, no de la vacuna, sino un booster de la fe. Tú tienes que levantarte, y si vas a terminar fuerte este año, vamos a terminar en fe, creyéndole a Dios. Sí, y vamos a terminar creyendo que la iglesia se renueva, que la iglesia crece numéricamente, que la iglesia crece en misiones, que la iglesia crece en hacer la obra de Dios. Y cuando eso sucede, diga conmigo: nada me será imposible. El enemigo va a lanzar los dardos. El enemigo va a atacar tu mente. Hay gente que reciben un milagro y cuando sale, viene un amigo o el primo inconverso y le dice: yo no creo que eso se dio. Entonces la persona entrega el milagro. El enemigo te dirá mentiras, el enemigo te dará argumentos, el enemigo te dará razones.
enemigo ataca tu fe. Y no voy a expandir eso porque Pastor Clem predicó hace un par de domingos aquí, ¿no? Acerca de cómo el enemigo ataca tu fe. Ahora, hay un poder extraordinario en un creyente a través del cual el Espíritu Santo fluye a través de la fe en ese creyente. Pero hay un poder más grande cuando hay una fe colectiva. Me quedo en el centro porque todos reaccionaron bien aquí en la primera fila. Hay un poder más grande cuando hay una fe colectiva. Entonces, el enemigo ataca la fe individual de cada uno de nosotros, pero el enemigo ataca nuestra unidad. El enemigo va a atacar nuestra unidad, porque si nos unimos en fe, todos, hermano, nada nos será imposible. Y por eso él ataca la unidad. Y él no quiere que tú estés unido a los demás. Él quiere, ay no, Ujier, yo vi allá a un hermano con el que no me hablo. Siénteme acá, por favor. Reprenda eso, hermano. Porque el enemigo es el que quiere dividir, separar, para que nosotros no tengamos una fe vibrante, unificada, colaborativa. Somos una comunidad de fe. Amén. Entonces le doy, creo que hay, lea eso. ¿Cómo tú derrotas al enemigo? Mira la fuente del poder. Diga conmigo, Jesucristo, a través de su palabra. Empápate de las promesas que apuntan a tu incredulidad. Cuando seas incrédulo a alguien, busca las promesas de Dios. Mantén oración continua y consistente. No ores solamente cuando tienes problemas. Y por último, pídele fe al Señor. Dile, ayuda mi incredulidad. Porque Jesús le dijo a ese hombre, ¿tú crees? Y él dijo, ayuda mi incredulidad. Es decir, yo creo, pero... Punto número 3. Y terminamos. ¿Cuál es el número 1? La mente renovada y la fe. Punto número 2. Satanás atacará. Y ahí te di 4 o 5 cosas para que tú termines el año fuerte en la palabra y en la oración. En la palabra y en la oración. Número 3. ¿Cómo ganar la batalla en tu mente? ¿Cómo ganar la batalla en tu mente? Gloria a Dios. Diga conmigo, me pongo toda la armadura de Dios y peleo la buena batalla de la fe. Y ahí ya van 2 escrituras, una en Efesios y otra en las epístolas a Timoteo. Y ponerse la armadura no es algo místico, raro. Ponerse la armadura dice el cinturón de la verdad. Pues conoces la verdad de Dios, porque la verdad expone las mentiras, las mías y las que otros me dan, o las que el mundo me da. Ponte la coraza de la justicia. A veces hay creyentes que todavía se sienten culpables de los pecados que cometieron antes de venir a Cristo. ¿Y por qué? ¿Acaso no has creído que Dios ya te perdonó? Que es la justicia de Dios, que Él pagó por ti en la cruz del Calvario. Te pones la coraza de la justicia porque el enemigo te atacará en esas cosas, te acusará. Te pones el calzado del apresto del evangelio de la paz, es decir, te pones zapatos para la batalla, y eso es que saldrás de la desobediencia a la obediencia, a obedecer lo que Dios dice. Y mientras vas obedeciendo, vas testificando de que Dios trae salvación a aquel que cree en Él. Levantas el escudo de la fe, con el cual apagas todos los dardos de fuego del maligno. Es a través de la fe, de la confianza en Dios, de la confianza en sus promesas, que los dardos del enemigo se apagan. Cuando el enemigo te lanza un dardo y te dice, mira que en esto te voy a destruir, tú levantas y dices, no, Dios me ha dicho que tiene planes buenos para mí, planes de bien y no de mal, planes de darme un buen futuro, planes de darme esperanza. Eso es lo que Dios me ha dicho. Y además Dios me ha dicho por palabra profética que tiene un plan específico y que es esto, esto y esto. Porque, pastor, y eso es la profecía. Dice, no menospreciéis las profecías. Aleluya, gloria a Dios. No exageramos en esa área, pero sí respetamos y creemos en la palabra profética certera. Oh, gloria a Dios. Dame 4 CDs ahora. Así que necesitamos, y luego dice, ponte el yelmo de la salvación, protege tu mente con la liberación de toda opresión. ¿Qué dice el evangelio? Porque lo que diga el evangelio es lo que tiene que proteger mi mente para no recibir esos dardos. Y dice, empuña la espada del Espíritu, que es que la palabra de Dios. Diga conmigo, la palabra de Dios. Diga, la palabra de Dios.
Es decir, que tienes que comer palabra y palabra y palabra y palabra y palabra y palabra. No te puedes cansar, aleluya, de comer palabra. Toca al que está al lado y dile: come palabra de Dios. Diga: en la mañana, en la media mañana, en el mediodía, en la media tarde, en la noche. La palabra, la palabra, la palabra. Dice en Josué: medita en esta palabra. Y ese medita es como la vaca que rumea, rumiando la palabra, rumiando la palabra. La vaca dura horas y horas rumiando su alimento. Debemos tomar la palabra y pensar en ella, en vez de estar pensando batata, en vez de estar pensando cosas que no sirven para nada. Piensa en la palabra de Dios. Y cuando el enemigo te lance un dardo, que es una tentación para que te imagines algo grosero, diga: la palabra de Dios dice esto en esa área. Y cuando el enemigo te lance un dardo de que te va a derrotar con el problema, levántate y declara la palabra y di: la palabra de Dios dice que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto Dios lo hará que funcione para bien para mí, porque lo amo y he sido llamado conforme a sus propósitos. Así que la palabra de Dios dice. Pero cuando no te sabes la palabra de Dios, entonces tienes que decir: Pastor Clen, ¿será que me puede mandar el mensaje del domingo del apóstol? A ver, es que ahí había una palabra. No, hermano, tome la Biblia y memorice la palabra de Dios. Guarda la palabra de Dios en tu memoria y en tu corazón, porque es con ella que vas a pelear, vas a ganar la batalla de la mente. Así de que termino con esto. El apóstol Pablo, en los 2 versículos que leímos al comienzo, nos dirige primero a la iglesia de Roma y a nosotros hoy a no conformarnos a este mundo, al pensamiento del mundo, sino que seamos transformados por la renovación de nuestras mentes. Y también instruye a la iglesia de Corintio y nos instruye en el día de hoy para que nosotros batallemos en la mente, para que nosotros tomemos todo pensamiento y lo llevemos cautivo en la obediencia a Cristo. Y tengo algunas cosas que decirle acerca de eso. Número 1, desafía tus pensamientos. Míreme acá. No todo lo que piensa vino de Dios. Puede venir de tu carne, del mundo, del diablo. Desafía. Cuando hay un pensamiento raro, desafíalo. ¿Es esto de Dios? Que yo quiero hacer tal cosa, que estoy muy aburrido, entonces yo voy a tomar esta decisión. Un momento, ¿de dónde vino? Desafía ese pensamiento. No, que yo no hago eso porque yo no creo en eso. Desafíalo. Y para eso tienes que ir a la palabra de Dios, porque ahí es donde entra yielded imagination, una imaginación cedida, la humildad en la mente. Número 2, somete tu mente a la verdad. Dile a tu vecino: no nos gusta la verdad. Diga: la verdad nos cae pesada, pero la verdad nos hace libre cuando la asimilamos y la conocemos. Yo dije que la verdad te hace libre cuando tú la recibes. Somete tu mente a la verdad. Ahí es donde, aquí está tratando con el orgullo que hay en la mente. Observa tu fruto. Porque si tú estás rechazando algo de la palabra de Dios, o ese pensamiento, o ese tipo de pensar, ¿qué fruto te está dando? ¿El del espíritu o el de la carne? Léelos en Gálatas 5. Observa qué fruto hay en tu vida. Y por último, contraataca. No dejes que el enemigo te bombardee y te bombardee. Y ojo a esto: si usted se pone a mirar porquerías en las pantallas, sea en los medios, sea en la televisión, y usted cree que usted va a renovar su mente, usted está equivocado. Porque usted está contaminándose. Y entonces aquí viene un pensamiento interesante. Hoy en día muchos cristianos dicen: el pastor es muy religioso, él dijo que no mirara televisión. ¿Cuándo yo dije eso? Yo lo que te digo es que no mires porquerías. Un varón que luche con la lujuria, ¿por qué tiene que estar mirando películas donde haya desnudez y escena? ¿Por qué? Porque es tonto cuando se pone a hacer eso, porque sabe que va a caer. Y el enemigo usa esas cosas para que la gente caiga. Póngase de pie. Diga conmigo: debo contraatacar. Diga: debo contraatacar. ¿Sabes cómo contraatacas? Tomas la verdad de Dios. Levante su mano derecha y diga: me aferro a esas verdades. Diga: me refugio en esas verdades. Diga: y lucho con esas verdades. Tienes que aprender a luchar, hermano. Míreme acá, cuando a mí me viene un pensamiento malo, yo no me quedo ahí. Yo no me quedo ahí. ¿Cuántos aquí tienen perrito, una mascota? ¿Cuántos saben que las mascotas a veces
Hacen así. Ok, se sacuden. Cuando a mí me viene un pensamiento raro, yo me sacudo. Yes. Yo no lo dejo que comience a crecer y a crecer y a crecer. Y comienzo, palabra de Dios, tu palabra dice. Y comienzo a recitar palabra de Dios. Y comienzo a declarar y digo, me aferro a tu palabra dice esto. Lucho con esa palabra y esa palabra la convierto en una oración. Centro Bíblico de New Jersey, Casa del Alfarero, presentó su programa Vida Abundante. Si usted desea obtener más información y lo último que acontece en nuestro ministerio, visítenos en el internet www.centrobibliconj.org. Y ahora también puede estar más cerca del pastor David Silva a través de su Facebook, donde encontrará palabra de Dios por la mañana, tarde y noche. Búsquelo en Facebook como Pastor David Silva. No se equivoca, le da forma al barro para su deleite. Somos vasos de su agrado y de su